Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista, experta en comportamiento animal, y hoy vamos a hablar sobre la otitis en los perros. La otitis es una alteración muy frecuente en nuestros peludos y es cuando hay inflamaciones, irritaciones o infecciones en los oídos de nuestros perros. Como lo dice su palabra, otitis habla de cualquier inflamación en el oído que puede estar causada por diferentes razones. Hoy vamos a ver cuáles pueden ser esas causas más frecuentes, cómo podemos prevenir la otitis en nuestros peludos y, muy importante, qué debemos hacer en el momento de que se presenta. Vamos a aprender también a identificarla, hablaremos de los síntomas más frecuentes en los perros, porque muchas veces la otitis puede pasar desapercibida y se empieza a convertir en un problema crónico cuando ya van pasando algunos días, semanas o incluso meses de la progresión de esta alteración, y se puede volver un problema crónico que cada vez es más difícil de tratar. Así que vamos a saber identificarla a tiempo y, muy importante, cómo vamos a evitar y a prevenir esta alteración, porque también tenemos predisposiciones raciales, diferentes alteraciones que son más frecuentes en algunos peludos. Entonces vamos a hablar sobre todo lo relacionado con la otitis. Quédate a ver este video si quieres aprender sobre la salud de tu peludito. Recuerda suscribirte a mi canal en la parte de abajo, en el botón donde dice suscribirse, y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que puedas aprender de muchos otros temas relacionados con la salud, el comportamiento de tu peludo, y así seas el mejor papá o la mejor mamá perruna. La otitis puede tener diferentes causas y es muy importante que tu veterinario determine cuál es esa causa para evitar que vuelva a ocurrir. Las otitis pueden estar causadas por infecciones, ya sean infecciones bacterianas o por virus, y también hay alteraciones parasitarias que pueden generar estas inflamaciones, como por ejemplo los ácaros. Son parásitos que fácilmente generan otitis en nuestros peludos y generan mayor secreción. Dependiendo de la causa, nuestro veterinario indicará un tratamiento. Pero hay algo muy importante que te recomiendo hacer desde antes de consultar con tu veterinario en caso de que veas alguno de los siguientes síntomas. Los síntomas más frecuentes de la otitis es cuando nuestros peludos sacuden la cabeza constantemente. A veces las personas no relacionan que nuestro perro se está sacudiendo porque le están molestando los oídos, entonces empiezan a sacudir la cabeza de un lado para otro o a tener contacto con diferentes sofás, camas o paredes, o incluso con nosotros mismos. Empiezan a rascarse sobre nuestras piernas en busca de aliviar el dolor o el malestar. Como muchos de ellos tienen las orejas caídas, es decir, cubiertas, el canal auditivo no está expuesto, entonces para ellos a veces es difícil rascarse, y como no tienen manos, no tienen dedos como nosotros, para ellos es difícil poder aliviar ese malestar. Entonces buscan restregarse o rascarse contra diferentes objetos. También pueden rascarse contra el suelo, entonces a veces nos parece una conducta divertida porque pensamos que nuestro peludo está jugando, se está divirtiendo, está pasando un buen rato, pero la verdad es que puede estar rascándose contra el suelo. En muchos casos, cuando nuestro peludo tiene otitis, vemos una secreción de diferentes colores. Vemos secreciones oscuras como negras o marrón, secreciones blancas, secreciones verdes, y si vemos cualquier otro color es importante consultar con nuestro veterinario. Pero debemos conocer que los oídos normalmente tienen una secreción que es oscura, marrón, y que hace parte de los procesos fisiológicos de los animales. El problema está cuando esta secreción está más aumentada de lo normal y cuando la limpiamos y continúa saliendo frecuentemente. Los perros siempre van a tener cera, como cualquier otro animal, pero es importante saber que esta cera no debe tener una sobreproducción, porque eso nos indicaría que el cuerpo puede estar intentando expulsar algún tipo de infección o algún tipo de microorganismo, como por ejemplo los ácaros. Cuando los perros tienen alguna infestación o otitis por ácaros, puede haber una secreción marrón mucho más exacerbada, y ahí es cuando debemos consultar. Los oídos de nuestros peludos se pueden limpiar alrededor de cada 15 días o cada 20 días, y es normal que en esa limpieza haya secreción. Normalmente deben ser secreciones de estos colores marrones. Si vemos secreción blanca, verde o de otro color, ya no sería normal y debemos consultar. La otitis también viene acompañada de inflamación, y quiere decir que esta zona del oído estaría mucho más roja
mucho más caliente. En el momento de tocar la oreja se siente mucho más caliente y puede haber también dolor o hinchazón. Cuando hay presencia de otitis también puede haber una especie de olor que es diferente a lo normal. De manera natural, los oídos de los perros tienen un olor específico, pero cuando hay un sobrecrecimiento de microorganismos, este olor puede cambiar. Entonces es muy importante que si sentimos un mal olor, consultemos con nuestro veterinario, o también si tenemos varios animales en casa, es muy frecuente que uno de los perros empieza a olfatearle mucho más los oídos al otro, o si tenemos un gato también empiezan a olfatear mucho más los oídos de ese perro que tiene otitis, y esta también podría ser una señal o un síntoma que nos indica que hay un sobrecrecimiento de bacterias, de microorganismos y que debemos consultar. En muchos casos este mismo olor es muy llamativo para los otros animales, entonces además de querer olfatear el oído empiezan a lamerlo, y al lamer lo único que están haciendo es depositar muchas más bacterias y más microorganismos y generar humedad en esa zona. Por ende, si vemos que otro de nuestros perros o nuestros gatos están lamiendo en los oídos de nuestros peludos, debemos evitarlo, porque esto lo único que va a hacer es empeorar el problema, porque normalmente en la boca de los animales hay muchas bacterias y se estarían depositando aún más microorganismos. Ya hablamos de la sintomatología y algunas de las causas que pueden generar la otitis en nuestros peludos, y es muy importante tener un protocolo de limpieza, ya sea en el momento en que identifiquemos que nuestro peludo tiene una sobrecarga de esta secreción, o también de forma preventiva para evitar la acumulación de microorganismos. Te recomiendo que tengas productos de limpieza rutinario con tu peludo, como por ejemplo soluciones auriculares. Estas soluciones no deben incluir ni antiinflamatorio, ni antibacterianos, ni antibióticos. Es únicamente una solución auricular que nos va a ayudar a limpiar el oído. Esta solución auricular la podemos utilizar incluso de forma recurrente. Si nuestro peludo está sano, la podemos usar cada 15 días o cada 20 días. Pero si vemos que hay más secreción de lo normal o nuestro peludo está iniciando con algunos síntomas de otitis, podemos utilizar esta solución auricular todos los días y hacer una limpieza diaria del oído de nuestro peludo para evitar que se empiecen a acumular mayor cantidad de microorganismos. Podemos usar una gasa, es importante que esté seca, no utilizar pañitos húmedos y no utilizar gasas que estén humedecidas, porque vamos a usar esta solución auricular, vamos a aplicarla en ambos oídos y con una gasa para cada oído vamos a retirar el exceso. No debemos usar ni copitos, ni hisopos, ni vamos a introducir nada en el canal auditivo interno. Esta limpieza es únicamente en el canal auditivo externo, y con esa gasa vamos a eliminar la mayor cantidad de residuo, de secreción que haya y el exceso del producto. El objetivo es que el oído no quede húmedo, sino que lo logremos secar en su totalidad. Muy importante usar una gasa para cada oído para no ir a tener infecciones cruzadas. Por ejemplo, si en un oído teníamos algún tipo de bacteria, algún tipo de microorganismo, que no lo vayamos a pasar al otro oído. Y debemos limpiar y ver si con esta limpieza mejora, porque a veces lo único que ocurre es que hay un exceso de secreción que empieza a generar molestia en nuestro peludo. Si vemos que en 2 o 3 días esto no mejora y por el contrario empieza a empeorar, ahí sí debemos acudir con nuestro veterinario. Este proceso de limpieza rutinaria con nuestro peludo cada semana, cada 15 días o cada 20 también va a evitar que se genere la otitis, y debemos tener especial cuidado con los peluditos que tienen orejas caídas. Estas orejitas que son caídas, como el oído no está expuesto, se puede acumular mayor suciedad y mayor humedad. La humedad es una puerta de entrada para muchos microorganismos que necesitan estas condiciones para vivir. Por ejemplo, en los peluditos que tienen las orejitas paradas, que están descubiertas, como todo el tiempo hay aire y todo el tiempo están mucho más aireadas, hay muchos microorganismos que no pueden crecer en estas condiciones y por ende necesitan humedad para poder crecer y reproducirse. Entonces, cuando los peludos tienen sus orejas muy mojadas, o por ejemplo un día llovió y se mojaron las orejas, o un día estaban en el parque y se metieron en un charco, en un lago, en una piscina, y esas orejas quedan muy mojadas, esa humedad genera un ambiente óptimo para el crecimiento de microorganismos. Así que asegúrate, si tu peludo se moja por alguna razón, de secarlo con una toalla seca o con una gasita para evitar esta humedad. Hay muchos perros que tienen predisposición a sufrir de otitis. Por ejemplo, los perros grandes y que son muy peludos también con mayor frecuencia pueden generar otitis, como el bernés de
de la montaña, el Golden Retriever, el Terranova o perros de orejas caídas como el Salchicha, el Basset Hound, los Cocker Spaniel. Todos estos son perritos que por su anatomía pueden tener una mayor predisposición. Los perros que son muy peluditos tienen más pelitos y esos pelitos a veces pueden generar molestias en los oídos, y los pelos también generan suciedad. Entonces en el pelo puede haber mugres, microorganismos, parásitos que con mayor frecuencia pueden entrar en los oídos. Es muy importante que bajo ninguna circunstancia cortemos los pelos que tienen los perros en los oídos, porque así como estos pelos a veces promueven la entrada de microorganismos, también les ayudan a salir. Entonces es una forma de mantener también la salud óptima de los oídos y nunca se deben cortar. Cuando consultamos con nuestro veterinario, él será el encargado de hacer un examen físico completo para evaluar si hay dolor, si hay presencia de secreción, y lo que debemos hacer como veterinarios en muchos casos es hacer una citología, y es tomar una muestra de esa secreción junto con un hisopo, y en una placa o un portaobjetos vamos a depositar esa secreción y bajo el microscopio vamos a identificar si hay bacterias, si hay presencia de algún virus, si hay presencia de ácaros o de cualquier otro microorganismo, para entender cuál es el tratamiento que debemos instaurar. Es muy importante que sigamos al pie de la letra el tratamiento indicado por nuestro veterinario y que evitemos la inconsistencia, porque estos tratamientos deben tener un periodo constante en donde se aplican las gotas o se realiza el tratamiento para que sea óptimo. Si no somos constantes y aplicamos una gota, luego al otro día no la aplicamos, se pierde el tratamiento y lo ideal sería volver a iniciar. Y por último, es muy importante que no reutilicemos fórmulas, porque en muchos casos, si nuestro peludo ya tuvo un episodio de otitis y tenemos la fórmula o incluso tenemos los medicamentos guardados, las personas a veces tienden a utilizarlas, y esto es un grave error, porque el veterinario es el que debe indicar si se puede usar esas gotas o no, porque en algunos casos las gotas que usamos es un antibiótico, pero resulta que lo que tiene tu peludo en este caso es, por ejemplo, una condición de ácaros. En este caso no serviría el antibiótico y estaríamos administrando un fármaco al cual el animal puede empezar a generar resistencia. Entonces no se deben utilizar gotas sin saber específicamente qué tiene nuestro peludo. Lo que sí podríamos utilizar serían las soluciones auriculares, que como te mencioné al inicio, no tienen antibiótico, no tienen antimicrobianos, no tienen antiinflamatorios y no van a empeorar el problema. Pero también te recomiendo que cuando vayas a consultar con tu veterinario, los oídos no estén extremadamente limpios, para que tu veterinario pueda evaluar de qué color es la secreción, qué aspecto tiene, qué olor tiene, y muy importante, para que pueda tomar la muestra de esa secreción. Si los oídos están completamente limpios, no vamos a poder hacer esta citología y tomar estas muestras de la forma apropiada. En muchos casos, el tratamiento debe ser acompañado de collar isabelino. El collar isabelino le va a impedir al perro que se rasque el oído, porque una complicación y una consecuencia muy frecuente de la otitis son los otohematomas. Como su nombre lo dice, son hematomas en los oídos. Los hematomas son acúmulos de sangre. Entonces, por ejemplo, si un perro tiene mucho prurito, le está rascando mucho el oído porque tiene una infección, se empieza a rascar con su pata o se rasca contra puntas de las mesas o objetos, y lo que ocurre es que puede reventarse algún vaso sanguíneo y por ende acumularse sangre en esa oreja y generarse un otohematoma. Para evitar esto debemos usar de forma constante y permanente los collares isabelinos mientras controlamos el malestar en nuestro peludo, que es una de las primeras cosas que tu veterinario va a indicar. Va a instaurarle un tratamiento para que no le rasque, para que no le duela y no le moleste, y así evitar que se rasque. Y por último, una recomendación muy importante es que evites usar tratamientos caseros o remedios caseros. Muchas veces encontramos en internet remedios con jengibre, con plantas medicinales que incluso pueden empeorar el problema, porque esta zona, cuando ya está inflamado el oído, está mucho más sensible. La piel está más sensible, es más fácil generar alergias, y para evitar una complicación mayor en el canal auditivo externo e interno, debemos evitar aplicar cosas que no sabemos que contienen. Evita usar gotas de uso humano, evita utilizar jengibre, manzanilla o cualquier remedio casero, porque en algunos casos podría servir, pero si no tenemos un diagnóstico claro y nuestro veterinario no nos da luz verde para usar esos tratamientos, lo indicado será no molestar esa zona para evitar complicaciones. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido mucho más sobre la otitis en tu perro, para que así el día que te enfrentes a una de estas situaciones entiendas cómo manejarlo, sepas cuáles son los síntomas más frecuentes y puedas tener mucha
mucha más claridad sobre esta enfermedad. Nos vemos en un próximo video y recuerda suscribirte a mi canal para muchos más videos como este. Chao, chao.